Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Prometen muchos regalos y lo que dan son puros palos. Su mamá dijo a Marieta, deja ya la pretensión, déjate crecer el pelo y el vestido tan rabón, porque la mujer que tiene el vestido tan cortito, cuando llega hacia agacharse se le mira muy bonito. En un principio de la Revolución Mexicana, todos los levantamientos apuntaban a un mismo objetivo: derrocar al general Porfirio Díaz. El general Porfirio Díaz llegó a la presidencia de México en 1876 con el lema Paz, Orden y Progreso, durando 30 años en el mandato. En su gobierno, Díaz alentó a las inversiones extranjeras, abriendo a México a un mercado internacional. Además, hubo adelantos tecnológicos como la electricidad, el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo y la creación de las vías férreas. Los beneficios del gobierno de Díaz solo llegaban a grandes funcionarios, empresarios y hacendados. A su vez, marginaban las necesidades del pueblo mexicano. La mayoría de los mexicanos eran muy pobres y tenían una vida semiesclava en las haciendas, ya que los hacendados les quitaban las tierras. El 27 de febrero de 1908, Díaz consiguió una entrevista a el periodista norteamericano James Clement. Dijo que México estaba preparado para una era de libertad política y llamó a formar partidos de oposición, porque estaba listo para retirarse en 1910. Francisco I. Madero se postuló como candidato en su partido nacional con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Díaz se enteró y por ese motivo lo mandó a arrestar y fue llevado a la cárcel de San Luis Potosí, en donde redacta el plan revolucionario conocido como Plan de San Luis. Posterior al Plan de San Luis que sacó Francisco I. Madero, Emiliano Zapata llamó a sus campesinos a levantarse en armas en contra del general Porfirio Díaz. De ahí, Porfirio Díaz decidió marcharse a Francia en su barco Ipiranga. En 1911, Francisco I. Madero ganó las elecciones, pero la lucha sigue en pie debido a que no cumplió con lo prometido de devolverle las tierras al pueblo mexicano. Por lo que el general Emiliano Zapata lanza el Plan de San Luis, donde desconocía al presidente Francisco I. Madero y le exigía que se le devolvieran sus tierras. Bueno, aquí nos encontramos con el maestro Saúl Hernández, que nos va a platicar un poco sobre la historia de la revolución. Buenos días. Fíjate que hoy buena entrevista porque se conmemora un aniversario más, hoy 20 de noviembre se conmemora un aniversario más del evento social, político, económico, militar. Por todas las cuestiones que lo quieras ver, en los ámbitos hay algo especial. El principal causa de la Revolución Mexicana en nuestro país es un ámbito social y se junta con lo político. Lo social era por tanta desigualdad que existía entre el poder de los antiguos gobernantes y lo político igualmente por el poder de los antiguos gobernantes. Una de las principales causas políticas es el quitarle el poder a don Porfirio Díaz, que más de 70 años desde la época de Sebastián Lerdo de Tejada, desde Benito Juárez, en el que luchaban por el poder ellos,
empezó la lucha por todo el porfiriato. A un Porfirio Díaz, como antecedente de la Revolución Mexicana, lo podemos entender como un tirano, pero también lo podemos entender como una persona que trajo mucho progreso a nuestro país. Hizo cosas negativas, sí, pero también hizo cosas positivas. Pero yo creo que ya, como él lo dijo en una entrevista que le hicieron a unos medios estadounidenses, donde él decía que, pues, de que él estaba cansado del poder, que ya él quería retirarse, pero muchos lo tenían así como de que era mentira lo que él decía. Y pues sí llegó a hacer las cosas que no prometía. Por ejemplo, cuando él llega al poder, él en 1877, él luchaba por la no reelección. Y cuando él llega al poder, pues se reelige muchísimas veces. O sea, era una contraparte a lo que él decía, a sus acciones. Entonces, pues es hasta 1910 cuando un político mexicano de Parras de la Fuente, Coahuila, Francisco I. Madero, inicia una campaña en contra de don Porfirio Díaz. Esa campaña ese partido se llamó el Partido Antirreeleccionista, pues su mismo nombre lo dice, o sea, iba en contra de la antirreelección de don Porfirio Díaz Mori. Entonces Francisco I. Madero inicia la campaña, inicia sus campañas, inicia a hacer su proselitismo político por todo el país para luchar por las elecciones de 1910. Es cuando llega a la presidencia de la República Francisco I. Madero. Al llegar Francisco I. Madero a la presidencia de la República, ahí no había estallado todavía acciones, enfrentamientos de la revolución, todavía no existían tales acciones. Los enfrentamientos empiezan cuando Francisco I. Madero no les da lo que había prometido en el Plan de San Luis. El Plan de San Luis fue hecho por Francisco I. Madero para luchar en contra de todas las políticas porfiristas. Al no cumplirse las acciones que Francisco I. Madero tenía en su Plan de San Luis, ahí es en donde empiezan los problemas, las divisiones entre los grupos revolucionarios que se le conocían como guerrillas revolucionarias. Como en inicio se le une Francisco Villa y se le une Emiliano Zapata. Francisco Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur. Específicamente Francisco Villa en los estados de Durango, Zacatecas, Chihuahua. Emiliano Zapata en los estados de Morelos, Guerrero, más al sur de nuestro país. Se le unen al Plan de San Luis para apoyar a Francisco I. Madero en su campaña política y en su presidencia. Pero cuando se sienta Francisco I. Madero en la silla presidencial, pues, lástima, no le cumple lo que dice el Plan de San Luis, tanto a Francisco I. Madero como a Emiliano Zapata. Es ahí donde ya inician algunos enfrentamientos en nuestro país. La cuna revolucionaria en el norte de nuestro país, lo que es Coahuila, lo que es Zacatecas, lo que es Durango, se inician los primeros enfrentamientos entre ejército federal y entre revolucionarios. Igualmente en Morelos, igualmente en Guerrero, inician algunos enfrentamientos entre federales y revolucionarios, según cada quien en su territorio. Francisco I. Madero no puede sostenerse muchísimo tiempo en el poder, porque ya empiezan a aparecer otros caudillos revolucionarios. Ya estaba Francisco Villa en contra de él, ya estaba Emiliano Zapata en contra de él, y se le une el amigo de Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, se le une a ese movimiento. Pues ya eran 3 caudillos en contra de Francisco I. Madero, pues era un peligro ya para él estar en el poder. De hecho, pues tanto fue el peligro que ya existía que él siguiera siendo presidente, pues que lo mandan matar en la Decena Trágica en 1913. ¿Quién lo manda a matar? Posterior a las causas, Venustiano Carranza decidió convocar a una constituyente para crear una nueva constitución, que sería la Constitución de 1917, que en sí es la vigente. Además, a raíz de esta lucha, México se ve impulsado en el cine cortometraje.
en donde productoras acompañaban a los revolucionarios en la continuidad de sus hazañas. ¿Ustedes sabían que Villa hizo un contrato con Hollywood para filmar 2 películas y protagonizarlas él mismo? Dato. ¿Ustedes sabían de un sismo que se le llamó terremoto maderista que derrumbó casas y edificios? Pues es terremoto, pues terremoto. Pues así decía en el papel. Oigan, y además Francisco Villa visitó la cervecería Cuauhtémoc para pedirle dinero a los empresarios regiomontanos. Oigan, y también Madero espiritista, porque documentos afirman que él hacía como llamados al más allá para pedir consejos a sus ancestros. Interesante.